gracia del amor. Te doy gracias, Madre Tierra. Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, bienvenidas a un video más aquí al portal de Tosi Temascalito. El día de hoy vamos a hablar sobre estas cuestiones del frío y el calor en el temazcal. Normalmente tú lo vas a conocer como Ometeotl. Y normalmente, como el título lo dice, homeostasis. Normalmente cuando tú acudes a un temazcal, lejos de lo que se diga de si estás adorando a divinidades o no, normalmente hay una palabra clave que siempre va a estar, el gran Ometeotl. Y esa palabra siempre muchos van a estar preguntando, pues, ¿qué significa? Ometeotl en náhuatl quiere decir dos energías o dos divinidades, pero también puede ser asociada como las dos energías masculina y femenina. ¿Qué quiere decir Ometeotl? Ometecutli o Mesihuatl. Esas dos energías que realmente están inseparables en todo lo que es el plano terrestre. Para todo va a haber dualismo, positivo, negativo, yin, yang, malo, bueno, feo, bonito. Siempre va a tener como varias asociaciones en esa dualidad. Y obviamente pues en el temazcal también ocurre. Normalmente cuando tú asistes a un temazcal, lejos de estar honrando a esas divinidades, vas a entender que esa misma divinidad también está dentro de tu cuerpo. Normalmente en muchos temazcales, sí, los guías te van a decir, se está haciendo una homeostasis. Esa homeostasis lo que quiere decir es que se está realizando el cuerpo una termorregularización del frío y calor. Si tú tienes alguna patología fría, una enfermedad caliente, el cuerpo empieza a sentir una especie de escalofríos de manera generalizada. Al momento de que sucede esto, el calor en alguna de las puertas del temazcal, si está muy elevado, está haciendo esta regularización dentro del frío y el calor. Obviamente esta homeostasis se va a todo lo que viene siendo el sistema, se va a ir a nuestra, que sería nuestra computadora, a nuestro cerebro. Ahí va a empezar a activar el calor. Obviamente cuando se empieza a activar el calor, se activa el cerebro, empieza a mandar información el hipotálamo y te va a empezar a generar esta homeostasis para regular, empieza a regular el sistema circulatorio, el pH ácido alcalino, empieza a regular todos tus líquidos y toda tu linfa, incluso que haremos un video exclusivo para la linfa. Entonces empieza a hacer un trabajo dual el mismo cuerpo al estarlo regulando. Dentro del temazcal, la oscuridad, el vapor que va a estar en las cuatro energías ahí dentro del temazcal. El hipotálamo manda el mensaje al cerebro y empieza a reaccionar el cuerpo, se pone en la alerta, empieza una especie de estrés que le va a beneficiar al cuerpo. Todos los sistemas dentro del temazcal y el hipotálamo empieza a hacer digamos, equilibrio entre estas dos energías, masculina, femenina, y va a llegar una especie de centralidad. En ese momento es cuando se también tiene otra definición, que es la termorregularización femenina o negativa, o termorregularización masculina o caliente, de calor, realmente, ¿no? Esta retroalimentación masculina o esta retroalimentación femenina o retroalimentación positiva y negativa, de eso está hablando. Cuando decimos Ometeo, estamos hablando de dos energías que se está generando dentro del temazcal en nuestro cuerpo, que es esta termorregularización negativa y positiva. También es conocida como inhibición positiva o inhibición negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el cuerpo tiene mucho calor, ¿qué es lo que va a generar? Digamos, empieza a sudar. Cuando hay mucho calor, uno empieza a sudar, genera el calor, y la energía negativa te hace sudar más. ¿Para qué? Para aclimatarlo. Si está haciendo frío, ¿qué es lo que genera el cuerpo? Empezamos a titiritear, ¿cómo se dice? Y entonces, al momento de estar moviéndolo con mucho frío, el cuerpo está titiriteando para generar
energía calorífica, es decir, para calentar el cuerpo. El hipotálamo siempre va a estar regulando el cuerpo en todos sus niveles. En un temazcal, digamos, de parto, la energía es muy caliente tanto del temazcal como de la parturienta. Entonces, esta energía que podemos decirle Ometeot o Metecutli, energía, digamos, de fuego, de calor, de movimiento, aunado con esta energía expansiva también de la mujer, ¿qué es lo que va a generar? Obviamente genera, digamos, la dilatación de los vasos sanguíneos, pero también ahí se va a regular gradualmente con la oxitocina. Es decir, el hipotálamo empieza a generar esas secreciones o esos nervios para decir, bueno, hay un nivel de estrés fuerte, pero esa oxitocina ayuda a que esté relajada la mujer, que se relajen sus músculos, sus tendones y que todo esté bien. ¿Qué quiere decir? Que está equilibrando, a pesar de que haya un exceso de calor. Recuerda que dentro del temazcal, al momento de que hay mucho calor, ayuda a cerrar heridas. Si hay sangre, incluso también, pero esto no puede ser en un temazcal circular, tendría que ser en el temazcal cuadrado, porque una herida se puede infectar, depende de la herida, ¿verdad? Si es una chiquita, pues sí, entra al temazcal, pero si es una herida grande, no. Ahí sí tendría que ser en una sesión privada para que el uso del calor ayude a cerrar heridas, problemas de hematomas que ya mencionamos en el video anterior. Recuerda que tiene que haber algún tipo de especialidad, es decir, si había dentro de la lista que se indica que lo que cura el temazcal, que son las psoriasis, torceduras, cosas de huesos, pues tiene que ver, por ejemplo, una especialidad médica. Si el guía de temazcal sabe de huesos o es huesero o es quiropráctico, que hay muchos guías de temazcal que son quiroprácticos, se han adaptado su temazcal para que puedan entrar personas y dar la terapia dentro del temazcal, porque obviamente fortalece los huesos, pues obviamente si el guía sabe de acomodo de fracturas y todo esto, pues va a meter plantas de acorde a la situación. Si hay, por ejemplo, un problema de alguna herida abierta, recuerda que en los registros de Sagún se metían todos los que eran apaleados o golpeados o que estaban fracturados. Entonces metían, por ejemplo, lavanda, metían sábila, metían diente de león o alguna otra planta que fuera como uña de gato para empezar a desinflamar y por supuesto para calmar. Obviamente esto de acorde a cada patología. Nosotros si queremos entrar al temazcal y tenemos alguna patología, tenemos que llevar nuestro propio té porque no todos van a tener esa misma condición. Entonces es muy viable que tú, si tienes diabético, que si tienes problema de circulación o alguna otra afección, pues te lleves tus propias plantas en un bote de 5 litros y una botella o un algo, y ahí que te presten una cubeta y tú en ciertas partes de las 4 puertas del temazcal, eso lo hablaremos en el siguiente video, puedas vertir esas infusiones dependiendo la patología. Ahora, por otro lado, si estamos o si lo queremos ver a la retroalimentación negativa o inhibición negativa o Mesiwat, esa energía femenina, tú la vas a experimentar cuando se eleva el calor. Empiezas a sudar más. ¿Y qué es lo que está haciendo aquí esta energía negativa? Te hace sudar más. Si el temazcal tiene, no sé, 40 grados, 50 grados, dependiendo el nivel de calor que se haya elevado, el cuerpo, esa energía femenina o mesigual o esta energía de inhibición negativa, lo que va a hacer es sudar más para regular tu homeostasis, digamos, de calor para enfriarte. Es decir, tú lo puedes checar, el calor súper elevado, pero estás sudando y tu cuerpo lo vas a sentir fresco. Esa es la termorregularización que está haciendo esa homeostasis. En ese momento también se está regulando la presión sanguínea, la linfa, digamos, la presión cardíaca. Todos esos elementos, digamos, químicos del cuerpo están en equilibrio, porque el mismo cuerpo al estar en este nivel de estrés, pues está aprovechando, como he mencionado,
para eliminar pues todas las mugres, ¿no? Toda la basura, la mugre, pues, por supuesto, toxinas que tú puedes estar eliminando dentro del temazcal. O sea, es muy beneficioso realmente esa parte y comprender esta parte que no es tanto por estar ensalzando una, ¿cómo se llama? Una divinidad dual, que muchos dicen, es que no. Perros que ya querían morder al vecino. Bueno, como normalmente... Y bueno, antes de seguir con el tema, te invito a que te suscribas al canal, que nos dejes un buen like, comentarios o que compartas este video para seguir creando más contenido. Cuando estás dentro del temazcal, esta energía femenina, masculina, inhibición negativa y positiva, realmente están haciendo un beneficio. Por eso era muy utilizado el temazcal antiguamente por todas esas situaciones que podían ser, digamos, solucionadas a través de ajustes, purgas, enemas, ¿qué más? Plantas, sobre todo plantas medicinales dentro de este temazcal o de todos los temazcales. Recuerda que por eso ha habido muchos estudios en la parte contemporánea y que esta parte contemporánea, Agustín o otros, hay muchas personalidades, realmente ellos se basaban mucho en todo lo que son los amochtlis, los códices, como el códice badiano, códice Martín de la Cruz, en este aspecto el uso de plantas, minerales y animales, el códice manglovechiano, el Vaticano Ríos, el códice mendocino, el códice obviamente florentino de Sahagún, que es el que más destaca, entre otros frailes que también mencionaron al temazcal en su parte, digamos, ya más aceptable, porque realmente otros frailes pues obviamente los satanizaban por todo lo que sucedía dentro del temazcal. Pero bueno, el temazcal es una gran herramienta que podemos utilizar para realizar todo tipo de terapias que podemos ayudar para nosotros y por supuesto para nuestros asistentes. Cuando entres nuevamente a un temazcal, lejos de ver a Ometeotl como otra divinidad, velo en este lado positivo y negativo de esta inhibición negativa y positiva que está generando tu divinidad interna. Es ese Ometeotl, que es tu termorregularización, digamos, positiva y negativa, tu parte energética de Omecihuatl, Ometecutli, y que esta Omecihuatl está hablando de tu tierra y de tu agua. Y Ometecutli, esa parte tuya que representa la parte masculina, está hablando del fuego y del aire, y que esos 4 elementos se congregan dentro del temazcal para movilizar todos tus líquidos, tus emociones, tus pensamientos y generar esos 4 movimientos, porque al fin de cuentas, uses plantas medicinales, te está termorregulando esa energía del llamado Ometeotl. Así que para la siguiente vez que vayas a un temazcal, vas a ver con otros ojos a ese Ometeotl, que no está fuera de ti al momento de decir Ometeotl cuando vas entrando, sino que estás honrando a tu energía, esa dualidad que obviamente pues, se puede ir para el positivo, puede ser al negativo, pues es una neutralidad. Llegar estar en equilibrio, porque es una divinidad interna de cada ser humano. Ese Ometeotl, esa Ometecutli, Omecihuatl, está en nosotros, dentro de nuestra esencia. No puedo decir en el corazón, pero está en nuestra energía, en nuestra energía. Forma parte de nosotros, y en el temazcal simplemente estamos honrando que ahí se van a mover tu gran energía del Ometeotl, llamada actualmente como una homeostasis o una termorregularización positiva o termorregularización negativa. Ese es tu Ometeotl, que realmente podemos verlo muy lejano cuando está dentro de nosotros. Y bueno, con eso termino el video de hoy. Nos vemos en el siguiente. Por favor, suscríbanse al canal, compartan este video para seguir creando más contenido que puede ser de utilidad para ustedes. Así que nos vemos en el siguiente video. Hasta entonces.